Qué lindo verte, decía. Qué lindo que estés acá. Qué lindo verte, decía. Aunque sea mentira. No, mentira. No, eso no pasa. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Me alegro. La energía de Piluno es un ejemplo para todos. Qué lindo es poder estar en casa, de verdad. Qué lindo es poder adorar juntos al Señor. Qué lindo es poder buscar de Jesús juntos, que como hablábamos, es la persona más importante en este lugar, el único capaz de transformarlo todo. Podemos tener reuniones, podemos tener cultos, podemos cantar canciones, pero si Jesús no está presente, lo perdimos todo. Entonces, que siempre lo más importante en este lugar sea buscar más del Señor, de esas palabras que nos afirman, de esas palabras que lo transforman todo. Y bien, en esta tarde te quiero compartir algo que el Señor puso en mi corazón, que lo titulé: el que tendría que ser inalcanzable se hizo alcanzable. El que tendría que ser inalcanzable se hizo alcanzable. Bien, me apasiona algo de Jesús, y es que aún siendo Dios, aún siendo una de las tres personas de Dios, Él se hizo hombre para venir a la tierra. Él sufrió, Él murió por nuestros pecados, Él lo entregó todo. Dios entregó a su Hijo, y Él sin pedir nada a cambio, por nosotros, por amor, sin ningún tipo tal vez de explicación natural. Él simplemente se hizo hombre. Él vino a la tierra, lo entregó todo por nosotros. Y algo que pensaba es que Él vino a la tierra y vivió un montón de cosas que nunca tendría que haber vivido. Él vivió injusticia, Él vivió en carne propia lo que es ser hombre, lo que es tener tal vez las debilidades que muchas veces nosotros tenemos, tener las luchas, las tentaciones que muchas veces nosotros tenemos. Y algo que me encanta pensar, y Él muchas veces de formas diferentes nos hace entender de que Él vino a la tierra y pasó todo lo que pasó para poder entendernos. Sí, Señor. Hay procesos y circunstancias que muchas veces nosotros estamos viviendo, que lo encontramos en la Biblia, que Jesús mismo lo vivió. Y Jesús vino, experimentó lo que hoy tal vez, muchos años después, nosotros podemos estar experimentando. Y Jesús hace más de 2000 años atrás nos dice: yo viví lo mismo, y es posible. Es posible salir adelante. Es posible, hay una esperanza. Hay una esperanza, no tiene por qué ser todo siempre igual. Yo viví en carne propia tal vez la soledad que muchas veces nosotros sentimos. Yo viví en carne propia muchas veces el sentirme abandonado. Dice que en un momento Jesús en la cruz se sintió solo. ¿Y cuántas veces nosotros también nos sentimos solos? Nos sentimos abandonados, sentimos que nadie nos comprende. Y es simplemente ir a la Biblia, y el mismo Jesús, que es todopoderoso, que parece inalcanzable, se hizo hombre para hoy entender los procesos que muchas veces nosotros tenemos que pasar. Y todo eso lo hizo por amor. Tenemos libre acceso al trono de la gracia para poder presentarnos tal cual somos, tal cual estamos hoy. Jesús vivió cosas que no tendría que haber vivido, pero las vivió por amor a mí y por amor a vos. Gracias. Quiero que me acompañes a Juan 15, 17 en adelante. Juan 15, 17 en adelante. Y como hablábamos, la sencillez de Jesús, ¿no? Tendría que haber permanecido en el trono, en el cielo, pero se hizo hombre, se hizo carne, dejó su posición de divinidad para que hoy nos podamos identificar con Él. Ahí nos muestra la sencillez y el amor de Jesús. Juan 15, 17 en adelante. Dice lo siguiente, yo voy a leer en otra versión, en la versión NBI, que dice lo siguiente: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes
que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis palabras, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a su Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora los han visto, y sin embargo, a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de mi parte, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, nos encontramos a Jesús enseñándole a sus discípulos, enseñándole a las personas que le seguían. Y en este momento nos deja una gran enseñanza para nosotros. Jesús habla de un montón de cosas y me encanta porque se pone al mismo nivel de las personas a las cuales le estaban hablando. E incluso nos deja un mensaje y nos recuerda de que Él en un momento en la tierra estuvo en el mismo nivel capaz que de nosotros. El inalcanzable se hizo hombre para poder entenderlo. Y dice, en un momento dice, el mundo también estará en contra de ustedes. Pero recuerden, antes de que estuviesen en contra de ustedes, también estuvo en contra de mí. Lo dice, les van a aborrecer. Van a estar en contra de ustedes, van a haber circunstancias difíciles, van a haber momentos difíciles, pero recordad algo, yo también estuve en ese punto. Sí. Yo siendo Dios, siendo una persona divina, todopoderosa, también estuve en el mismo punto. Y eso me encanta, porque Jesús nos hace identificarnos con Él. Muchas veces el día a día se nos hace difícil. Muchas veces la vida, los golpes de la vida, personas que muchas veces tendrían que ser de confianza para nosotros, muchas veces traicionan esa confianza. Muchas veces nos abandonan personas que tendrían que estar ahí para nosotros y simplemente de un momento para otro se van. Y Jesús nos recuerda en estas palabras, nos dice, tranquilo, tranquila, yo también viví lo mismo. Y si hay alguien a quien aborrecieron, a quien rechazaron, a quien por mucho tiempo tal vez siguieron, pero después lo traicionaron, ese fue Jesús. Incluso dice que en un momento la gente seguía a Jesús y le decía, Hosana, Hosana al Rey de Reyes. Y tan solo semanas después, las mismas personas que gritaban Hosana, después estaban gritando, crucifíquenlo. Si alguien entiende bien la traición, ese es Jesús. Que aún hasta en los momentos más críticos, al tipo lo dejaron tirado. Al tipo lo dejaron de lado. Y él, en vez de generar rencor, siguió adelante porque sabían que más allá de la traición, más allá del proceso que estaba viviendo, había algo más grande, había un plan mucho más grande de parte de Dios. Y esa tiene que ser nuestra seguridad. Jesús nos recuerda, tal vez te rechazaron, tal vez te dejaron de lado, tal vez las cosas no se dieron como esperaban, o como la justicia de las personas a nuestro alcance tendría que ser. Pero Jesús nos recuerda, tranquilo, tranquila, a mí también me rechazaron, a mí también se me dieron vuelta personas que estaban de mi lado, pero lo que me hizo permanecer fue el plan divino y las promesas de Dios. Y eso es lo que continuamente nos recuerda a Dios. El proceso
puede ser difícil. Las circunstancias que muchas veces golpean a nuestra vida pueden ser difíciles. Sentirse abandonado, abandonada, haber visto y vivido en carne propia situaciones que nadie se merecen. Y es ahí donde Jesús nos recuerda, tranquilo, si yo pude, nosotros también podemos. De su mano vamos a poder. Amén. Me encanta porque Filipenses dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús se humilló a sí mismo, por amor a nosotros. Para que hoy, tantos años después, en nuestros procesos y situaciones, podamos tener a una persona a la cual aferrarnos. A una persona que no nos habla desde la posición de divinidad de Dios. No, a una persona que se hizo carne para que hoy podamos acercarnos confiadamente y saber que esa persona nos entiende y nos va a ayudar a pasar el proceso, sea cual sea que estemos viviendo. Aún en medio de la tristeza, aún en medio de la ansiedad, aún en medio de la depresión, Jesús nos recuerda todas aquellas cosas que parecen difíciles para vos, yo las pasé y las vencí, y juntos las vamos a poder vencer. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No hay situación más grande que no sea más grande que nuestro Dios. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Y me encanta cómo Jesús siempre tenía situaciones límites. Situaciones donde tal vez no sabía o naturalmente no tenían solución. Y es ahí donde Jesús con un milagro resolvía. Me acuerdo en un momento de que Jesús, como nosotros, porque no se entiende, tenía que pagar cuentas. Tenía que pagar ciertos impuestos. Y Jesús no era una persona que andaba siempre con plata. No era una persona, podría, pero no lo hacía. Y en un momento límite donde tenía que pagar ciertas cosas, Él mandó y con una palabra generó un milagro. Hay situaciones límites. ¿Nunca te pasó en momentos límites donde es o la mano de Dios o estamos en el horno? Y en esos momentos límites es donde Jesús nos recuerda, yo también lo pasé. Y lo vencí. Y juntos vamos a salir. Y de eso se trata. Porque si estamos en casa, Jesús está presente. Y cuando cantábamos hoy, que se llene tu casa, no está hablando de que llene este lugar físico, de que llene esta iglesia. Estamos declarando, Jesús, llena mi vida. Llena mi vida y toda la angustia se va a ir. Amén. Y todas las preocupaciones se van. Porque aunque esté al límite, te tengo a ti. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Amén. De eso se trata, mi gente. De que no importa qué tan límite, en qué situación tan límite estemos viviendo. Jesús tiene el poder para sacarnos. Amén. Amén. El versículo 15 a 22 que hace unos momentos leíamos en Juan, dice, no conocen al que me envió. Hacen esto porque no conocen al que me ha enviado. Y me encanta esto porque Jesús, después de haber visto y vivido un montón de cosas injustas, le enseña a las personas que le seguían, tranquilos. Ellos hacen esto porque no conocen al que me envió, no conocen al que está conmigo. Jesús tenía la seguridad de por más de que muchas personas se le habían puesto en contra, de que por más de que muchísimas personas lo habían traicionado, Él tenía la seguridad y siempre aún en momentos límites decía, yo sé quién me envió y esa es mi tranquilidad. Amén. ¿Sabes lo que nos va a hacer sostener aún en momentos límites? Saber quién está con nosotros. Amén. Saber quién nos cuida. Saber quién es aquel que nos ha llamado desde un principio. Porque aquel que nos llamó será fiel en cumplir su promesa. Entonces nuestra seguridad
Es entender de que aquel que nos llamó es aquel que nos va a sostener, aún en momentos límites. Y recordar de que aquel que nos llamó también vivió muchas veces lo mismo que nosotros hoy estamos viviendo. Y si Él lo venció, también juntos vamos a poder salir adelante. Amén. Ellos no conocen quién me ha enviado. Y muchas veces las personas que están a nuestro alrededor nos van a ver muchas veces tal vez en procesos familiares, en circunstancias límite, pero nosotros vamos a mantener la paz. Nosotros vamos a mantener la tranquilidad. Esos son los frutos del Espíritu. Si ante una situación límite nos desbordamos, es porque los frutos del Espíritu no están siendo activados en nosotros. Ahora, aunque los momentos que estamos viviendo son límites y mantenemos la paz, eso nos habla de que los frutos del Espíritu están en nosotros, están siendo usados en nosotros. Entonces las personas que están a nuestro alrededor no van a entender cómo hay un gozo que brota de nuestro alrededor, cómo hay alguna paciencia tan grande que sale desde nuestro interior, porque ellos no conocen a aquel que nos cuida, a aquel que nos ha enviado, a aquel que desde un principio nos llamó, nos apartó para algo grande. Ese es Jesús. Y siempre, no importa el proceso, siempre lo que nos va a sostener son sus promesas. Es aquel que desde un principio nos ha apartado, nos llamó para algo grande. Aquellos no conocen quién nos ha enviado. Y en este tiempo, con nuestro ejemplo, necesitamos ir a otras personas. Necesitamos empezar a hacer casa fuera de este lugar. Sí, Señor. Necesitamos empezar a mostrarle y que las personas de nuestro alrededor, tan solo con una conversación, con el hablar con nosotros, se vayan con una paz, con una tranquilidad, con algo diferente, que ellos empiecen a preguntar, ¿quién envió a esta persona? ¿Quién es que está con esta persona? Que desde que hablé con ella algo cambió en mi interior. Nosotros podemos ser parte de eso. Amén. Porque todos somos parte de la casa. Gloria. Y la casa trasciende los lugares físicos. Aleluya. Trasciende la iglesia. La idea es llevarnos a Jesús a nuestra casa, a nuestras familias. Cada día que nos vamos desde acá, poder decir, Señor, vos llenaste mi vida. Y esto no se queda en el templo. Va cada día de nuestra vida, en el trabajo, aún en las crisis, en los momentos difíciles. Jesús está abrazándonos aún en nuestros momentos más complicados. Y Juan 15:25 dice que Jesús dice, me odiaron sin motivo. Me odiaron sin motivo. Y a Jesús literalmente lo odiaron sin ningún tipo de motivo. Lo llevaron a un límite tan denigrante de hacerlo morir en una cruz, como los peores. Los que morían en la cruz eran los peores de la sociedad. Y ahí estaba Jesús. Lo odiaron sin motivo aparente. Pero hoy, muchos años después, podemos entender de que Jesús pasó todo lo que pasó por amor a nosotros. Me odiaron sin motivo. Y sabes que hay situaciones en la vida que podemos empezar a pensar, las viví sin ningún tipo de motivo aparente. Hay circunstancias, dolores de nuestra vida que muchas veces están ahí, circunstancias familiares, en nuestra adolescencia, en nuestra niñez, que tuvimos que vivir y que decimos, ¿por qué tuve que vivir esto? Tal vez nos ponemos a pensar y personas que tendrían que ser de nuestra seguridad también nos odiaron sin motivo, aunque no lo dijeran. Tal vez con las acciones nos hicieron entender de que no éramos importantes. Y aquellas personas que tanta seguridad nos tendrían que haber dado, no estuvieron. Y es ahí donde nuevamente Jesús nos recuerda, a mí también me odiaron sin motivo. Pero sabía quién me había enviado. Y si hoy podemos estar en una situación así, tal vez que pensamos, y mi vida no fue la mejor. Tal vez me odiaron o sin justicia hicieron cosas conmigo que no fueron las mejores,
Hoy Jesús nos recuerda que si recordamos quién está con nosotros, también nosotros podemos ser sanos. Independientemente de la situación, hoy podemos ser sanos en el nombre de Jesús. Hay una libertad completa que muchas veces por miedos, por temores, no le damos el lugar a Dios. Pero hoy el Señor quiere ir a lo más profundo, donde está nuestro corazón. Dice la palabra, allí donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Cuáles son aquellas cosas a las cuales nos aferramos, que nunca nos soltamos? Aquellos recuerdos a los cuales atesoramos ahí y quedaron y marcaron nuestra vida. Es ahí donde quiere llegar Jesús. No importa que tanto odio muchas veces nos genere en esa situación. Es ahí, en esa situación límite, donde Jesús nos recuerda: a mí también me odiaron sin motivo. Pero el propósito era mucho más grande de lo que yo había vivido. Y si hoy podemos recordar de que hay un propósito más grande que aún trasciende nuestra vida, todas las cosas van a ser diferentes. Sí. Todas las cosas van a ser diferentes. Nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Amén. Quiero que me acompañes a Marcos 5:25. Ya voy a ir terminando. Marcos 5:21 en adelante. Marcos 5, tenemos la historia de Jairo, de la hija de Jairo, muy conocida, que dice lo siguiente: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora pasamos al versículo 35, un poco más adelante. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotan y lloran? ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, aquí te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Bien, amén. Algo que tenemos que entender siempre y recordar es que Jesús no es ajeno a nuestra situación. No importa qué tanto dolor podamos estar viviendo, Jesús, aquel que tendría que ser inalcanzable, no es ajeno a nuestro dolor. Y me encanta que en este momento Jairo va desesperado y le dice: mi niña está agonizando, mi hija. Y pasó un momento donde iban caminando y vienen un montón de personas y le dicen: Jairo, tu hija ha muerto, ya no hay nada que hacer, deja de molestar al maestro. Y me encanta, y algo que tenemos que entender en este tiempo, es que hay un montón de cosas, un montón de voces en nuestra cabeza y un montón de voces exteriores que continuamente nos van a decir que no hay salida. Nos van a decir continuamente y recordar de que aquellos sueños que tal vez teníamos en nuestra vida y en Dios
se murieron. Aquellas cosas que con tanta pasión por muchos momentos queríamos han desaparecido. Que se ha terminado el tiempo, que ya pasaron los años. Y es ahí donde tenemos que poner la confianza en Dios. Y tenemos dos voces continuamente. Dos voces. Una que continuamente nos dice que no hay salida, que no vamos a poder, que las cosas que teníamos planeadas se habían muerto. Y al mismo tiempo tenemos la voz de Jesús, la voz que nos tranquiliza y que nos dice: nada está perdido, nada se ha perdido. Y tal vez las voces nos siguen diciendo que no vamos a poder, que se ha terminado el tiempo, y es Jesús continuamente que nos trae paz y tranquilidad, aún en nuestros momentos más límites, que continuamente nos recuerda: yo tengo la última palabra. Yo tengo la última palabra, y aunque todos digan que tu hija está muerta, ella tan solo duerme. Y con una sola declaración de Jesús, aquella persona se levantó. Y lo que hoy simplemente necesitamos es una palabra de Jesús. Aquel que tiene palabras de vida eterna. Aquel que puede hacer distintas todas las cosas. Aquel que tendría que ser inalcanzable. Él no es ajeno a nuestro dolor. No importa qué tan chico parezca nuestro dolor, qué tan insignificante haya parecido nuestra vida. No importa qué tan grandes sean las heridas, el dolor de nuestra vida. Él no es ajeno a nuestro dolor. Y aunque el tiempo haya pasado, aunque vengan voces a nuestro corazón que nos digan la esperanza ha muerto, Jesús continuamente, con sus palabras de amor, nos dice: yo pasé lo mismo que tal vez hoy estás pasando, y vencí porque sabía que había un plan mayor. Tan solo una palabra de Jesús lo transforma todo, mi gente. Tan solo una palabra de Jesús lo puede cambiar todo. Él no es ajeno a nuestro dolor. Y termina diciendo estos versículos de Juan, dice: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad. Y saber que en cada proceso, el Espíritu Santo está con nosotros. La tercera persona de Dios es nuestro consuelo. Yo no sé qué situaciones tan límites podamos estar viviendo hoy, o qué situaciones tan límites la vida en momentos nos ha llevado. Pero sí hay algo que hoy Dios nos recuerda: Jesús no es ajeno a nuestro dolor. Jesús no es ajeno a nuestros procesos. El Espíritu Santo, aquel Consolador que Dios dejó para que nos acompañe, está en este lugar y hoy nos quiere abrazar. Él lo entendió. Y hoy nos quiere abrazar. Sea cual sea el proceso, mi gente, Dios no es ajeno a nuestro dolor.